Tal, mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y hoy les quiero hablar de un tema que en realidad le interesa a la comunidad de negocios en general. Le interesa tanto al comerciante o al empresario, independientemente de que sea pyme, mediana empresa, gran empresa, como a los profesionales que asistimos a este tipo de contribuyentes, contadores, abogados, tributaristas, en cualquiera de las especialidades con las cuales nosotros estemos trabajando. Tiene que ver con el ajuste por inflación y concretamente tiene que ver con el ajuste por inflación impositivo. Pero a diferencia de otros videos, no voy a tratar la cuestión netamente fiscal en cuanto a mecánica de liquidación, que es bastante habitual encontrarle, que se discuta eso, sino que voy a hablar de qué pasa cuando hay una hipótesis de confiscatoriedad, qué significa la confiscatoriedad y bueno, cuáles son los cursos de acción que podría tener el contribuyente o que debería analizar o evaluar el contribuyente para ver cómo se va a estar manejando frente a este tipo de situaciones. Como siempre digo, este tipo de videos son cortos, son de carácter introductorio y están orientados a generar o a llevar un poco de conciencia a la comunidad de negocios en general. Pueden surgir dudas, pueden surgir consultas, se pueden contactar con mi estudio ante esta situación, pero por favor les pido, siempre en el marco de una consulta profesional. Bueno, vamos a introducirnos en la temática y vamos a tratar de desarrollarlo de manera un poco lo más ágil que se pueda, siempre conociendo que es un tema complejo, escabroso y excesivamente técnico o forzosamente técnico. Bueno, un poco la cuestión del ajuste por inflación o no. ¿Qué significa ajustar por inflación? Significa reconocer el efecto del deterioro sistemático del valor de dinero en los datos que nosotros tenemos acopiados a nivel contable con efecto fiscal, ¿no? Básicamente uno realiza las comparaciones o los análisis a una fecha determinada y agrupa información de 12 meses. Bueno, el valor del dinero en enero no es el mismo valor del dinero en diciembre y entonces lo que busca el ajuste por inflación es homogeneizar de alguna manera el poder adquisitivo de esas partidas para que estemos midiéndolo todo en la misma moneda de mismo poder adquisitivo. Esto es una forma de diálogo muy de contador que hace contabilidad, considerando las resoluciones técnicas contables y profesionales, y el mecanismo fiscal no sigue esa lógica en cuanto a ajuste o anticuación de partidas, tal cual lo siguen las normas profesionales, pero en definitiva se busca el mismo efecto. Se comenzó a hablar del flagelo de la inflación ya desde hace varios años. En Argentina vivimos siempre en inflación, tuvimos un periodo de relativa estabilidad o una ficta estabilidad económica de 10 años durante la década de los 90, pero luego la inflación vuelve y vuelve esta discusión, necesidad de ajustar los resultados contables y de reconocer ese efecto en las variables impositivas. Esto tiene que ver con que cuando uno liquida impuestos, si no considera el efecto del deterioro sistemático del valor de dinero en los valores que estamos trabajando, se pueden estar determinando impuestos sobre utilidades ficticias, sobre utilidades nominales, sobre utilidades que no tienen que ver con lo que es la causa jurídica del tributo, que es una manifestación, una existencia de capacidad contributiva. El primer antecedente, si se quiere, el leading case en cuanto a confiscatoriedad que lo vamos a tratar en unos minutos, pero tiene que ver cuando el impuesto absorbe una determinada proporción de las rentas, producto de que no he aplicado un ajuste por inflación a los efectos impositivos. Nuevamente, productos de que no he homogeneizado esas partidas, no las he medido a moneda de un mismo poder adquisitivo. Entonces, claro, el impuesto termina consumiendo la gran parte de la renta o incluso a veces capital. Significa que un contribuyente está sometido a tributar por una ficción legal más de lo justo, más de lo razonable, más de lo que se esperaría en una comunidad organizada. Entonces, aparece un antecedente, Candy, del año 2009, donde un poco la Corte vino a trabajar este tipo de cuestiones, trató de dilucidar de qué se trata la confiscatoriedad y lo comentan en diferentes sistemas, ¿no? Pero, ¿de qué se trata el ajuste por inflación? ¿Y qué es ajuste por inflación cuando hablamos de las normas fiscales? En las normas contables se toma el juego de estados contables, estados patrimoniales, estados de resultados y se sigue el mismo mecanismo para todos los rubros. Bueno, en la ley de impuesto a las ganancias no, tenemos como si quiere tres grandes rubros y esos tres grandes rubros tienen o no el mismo mecanismo de ajuste por inflación. En concreto, cuando uno habla de ajuste por inflación, la ley de impuesto a las ganancias tiene un título, un espacio específico, que es el título sexto, ¿sí? Y establece dos sistemas de ajuste, que no viene al caso que los explique, pero básicamente es un sistema que trata de homogeneizar los resultados operativos cotidianos. Trabaja sobre los resultados operativos cotidianos y algunas variables patrimoniales para determinar si el contribuyente estuvo o no expuesto a inflación. Pero hay otros dos elementos también que existen que permiten homogeneizar o que fueron pensados para homogeneizar las partidas.
que tiene que ver con el reconocimiento de costos computables, reconocimientos de amortizaciones. El costo computable, recordemos que tiene que ver cuando yo vendo, por ejemplo, un bien de uso o cualquier otro tipo u otros bienes, es de determinar, bueno, cuál es el valor en moneda de poder adquisitivo a la fecha de venta que le corresponde al costo que yo insumí hace varios años. Lo mismo con las amortizaciones. ¿Cuánto es justo que yo cargue de amortizaciones cuando el bien lo compré hace varios años atrás? Y existe un tercer espacio, el rubro en la ley de impuestos a las ganancias que tiene que ver con el ajuste de quebrantos. Bueno, el ajuste general por inflación, o sea, en realidad el ajuste integral por inflación, se da cuando funcionan los tres sistemas de la misma forma, ¿sí? Es decir, cuando yo puedo ajustar los resultados cotidianos, ciertas variables patrimoniales, cuando también puedo ajustar los saldos de costos computables, cuando puedo ajustar las amortizaciones y cuando puedo ajustar los quebrantos. ¿Qué sucedió en Argentina? En Argentina en el año 2018 aparece una gran reforma tributaria, la ley 27430, que reimplanta el ajuste por inflación impositivo. Luego vienen otras normas que se ocuparon de cercenar el derecho del contribuyente a reconocer quebrantos y beneficiar a los que reconocían ganancias, porque claro, un ajuste por inflación es homogeneizar ciertas partidas en moneda de un determinado poder adquisitivo y a veces implica para el contribuyente un resultado positivo o un resultado negativo. Eso depende cómo se organiza patrimonialmente el contribuyente, tema que no voy a tratar en este video. Pero, ¿qué es lo que sucedió? También estableció esa norma, la 27430, la posibilidad de que el contribuyente pueda actualizar ciertos costos, o sea, reconocerle que ciertos costos impositivos, supongamos la adquisición de un inmueble realizada en el año, 2003, 2004, cuando no existía la posibilidad de ajuste por inflación, bueno, vamos a actualizarlo a la fecha del 31 de diciembre del año 2017 y así mismo le permitía seguir actualizando los valores de incorporación dentro de los inmuebles. Hoy, ciertas partidas, como por ejemplo la venta de un bien de uso, puede o no estar ajustada por inflación a los efectos impositivos. Y entonces, un contribuyente, cuando vende un determinado bien, puede o no tener que descontar o estar habilitado a descontar un valor real del costo, es decir, reconociendo el deterioro sistemático del valor del dinero desde la fecha de compra hasta la fecha de venta o no, dependiendo de la situación y dependiendo de varios elementos. Todo bien adquirido a partir del 1 de enero del año 2018, los costos incurridos se actualizan por inflación y las amortizaciones se actualizan. Ahí no tenemos problemas. Ahora, aquellos bienes que hayan sido adquiridos antes del 1 de enero del año 2018 no tienen la posibilidad de estar actualizados por inflación dentro del contexto general del impuesto a las ganancias. Ahí es cuando se rompe el esquema de ajuste por inflación general, ajuste por inflación integral. Ese esquema diseñado por el legislador hace varios años atrás, hoy está roto por imperio de estas cuestiones que estoy comentando en este momento, a excepción de aquellos contribuyentes que hayan efectuado un revalúo impositivo y pagado un impuesto adicional. Con lo cual vemos que para la misma transacción no todos los contribuyentes de facto pueden aplicar la misma norma, ¿sí? Algunos podrán actualizar los costos históricos o no. Entonces, esta situación, ¿qué es lo que está generando? Genera de que la hipótesis que se discutió en antecedentes como Candy, donde vino la Corte a decir, sí, acá la norma como está diseñada convoca el pago de un impuesto que insume más del tanto por ciento de la renta y entonces es confiscatorio. Claro, ese antecedente discutió el mecanismo general de ajuste por inflación, el mecanismo del título sexto de la ley, de ajuste por inflación impositivo. No discutió los otros mecanismos que tiene la ley, que de vuelta hay que entenderla como todo un cuerpo. Entonces genera una gran cantidad de antecedentes que vienen a preguntarse si el concepto de confiscatoriedad o la doctrina que subyace al antecedente Candy puede ser aplicada a los otros rubros que no están incluidos en el título sexto. De vuelta es una cuestión técnica, pero básicamente hagamos de cuenta que el ajuste por inflación impositivo está dividido en 3 secciones y en Candy se discutió una. Las otras 2 no se discutieron. Bueno, luego vinieron varios antecedentes donde se discutieron este tipo de cuestiones y se reconoció que ante una hipótesis de confiscatoriedad, no me importa en qué rubro estoy en la hipótesis de confiscatoriedad. Y la pregunta es, ¿qué significa la confiscatoriedad? Bueno, significa básicamente la desnaturalización del mandato del artículo 17 de la Constitución Nacional, ¿no? Ese derecho de propiedad que siempre es relativo, que depende, que esté sujeto a cómo ha sido reglamentado ese derecho y demás. Conocemos lo que dice la Constitución, pero claro, la reglamentación no puede vaciar de contenido el mandato legal.
Así las cosas, reconociendo que la ley de impuesto a las ganancias tiene diferentes secciones, por llamarlo de alguna manera, para ajustar por inflación, el ajuste integral se daría cuando todas están operativas, cuando todas estén funcionando, y hoy en Argentina no están todas operativas o funcionando plenamente, sino que algunas presentan condicionantes. Ahora uno podría decirme, bueno, ¿qué pasa si me alcanza una hipótesis donde yo tengo que vender un bien de uso y ese bien de uso no cuenta con la posibilidad de ser actualizado en sus costos computables, en sus amortizaciones, porque lo quería antes del primero del año 2018 y decidí no pagar el impuesto especial para actualizar el costo de los bienes? Decidí no hacerlo porque me parecía que era injusto y ahora lo tengo que vender. Bueno, si yo realizo una liquidación tributaria, ¿con qué me voy a encontrar? Lo voy a encontrar con que precio de venta menos costos históricos. El precio de venta puede ser 40 millones de pesos, 50, 60 millones de pesos, o pensemos en una máquina, 5 millones de pesos una máquina que quiero vender, una máquina chiquita, sencilla, con un costo histórico, no sé, 120 mil pesos, porque la compré en el año 2005. Y que tenga que tributar el 35% de ese valor. ¿Sí? Básicamente estoy diciéndole a alguien, el 35% del precio de venta se te van impuestos. Ese sujeto me va a decir, pero esto es una locura. Y sí, puede acercarse a una locura. Depende del resultado general de la empresa, depende de un montón de cosas más. La confiscatoriedad, ¿sí? Como dije antes, se vincula con el derecho de propiedad. Y esto es algo que tiene que ver con antecedentes que datan del año 2011. Recuerdo, no sé, López de Melo Cané Rosa, Corte Suprema de Justicia de la Nación, dijo de qué se trataba la confiscatoriedad, vinculando esa confiscatoriedad a un concepto de patrimonio. ¿Cuánto es el patrimonio que tiene el contribuyente? ¿Cuáles fueron las rentas? ¿Cuánto es lo que genera? Es decir, no es tan fácil decir o analizar cuando hay una situación de confiscatoriedad. Pero hoy la Corte ya ha marcado el rumbo y uno, analizando y conociendo los antecedentes, puede verificar cuándo hay. Básicamente, cuando hay una absorción sustancial de la renta o del capital, estamos pensando en hipótesis de confiscatoriedad. Hay que compararlo con bases imponibles determinadas. Básicamente comparo la base imponible sin ajustar por inflación contra la base imponible ajustada por inflación. Me fijo el impuesto que determine y si el impuesto determinado ajustado por inflación absorbe, si el impuesto determinado sin ajustar por inflación absorbe una parte sustancial de las rentas ajustadas por inflación, bueno, que son las rentas reales o tendientes a ser reales, bueno, ahí hay confiscatoriedad. Ahora, aquí la cuestión es que hay que presentar prueba, hay que probarlo ante el juez, independientemente de la vía procesal que elijamos, y es algo que tenemos a charlar. Hay que probárselo al juez y la prueba tiene que ser concluyente, tiene que ser contundente. No puede ser una prueba, si se quiere, verborrágica, ni puede ser una simple comparativa de valores. No, acá la prueba tiene que ser con informe profesional, con detalles de liquidación y tiene que el contribuyente, esto es fundamental, tiene que poder soportar una pericial contable. Antecedentes en cuanto al contexto de la prueba, por ejemplo, podemos ver en Santiago Duda Antrocelo de SRL, un antecedente muy conocido dado por la Corte, el fallo es 328-2567, donde básicamente el contribuyente cae en su reclamo porque no pudo soportar una pericial contable. ¿Sí? Viene, si yo tengo una hipótesis de confiscatoriedad, presento mis números comparativos, no soporto una pericial contable. ¿Por qué? Porque los datos sobre los cuales estaba soportando sus determinaciones y sus cálculos estimativos no pudieron ser corroborados con su contabilidad. Entonces, claro, solamente el contribuyente bien organizado y bien llevado contablemente podrá soportar y llevar adelante este tipo de procesos. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacer cuando yo estoy frente a estas situaciones? O sea, en definitiva, cuando realizo una liquidación tributaria, me fijo qué es lo que está pasando. ¿Sí? Me fijo si ese valor que estoy determinando en el impuesto se acerca o no a una hipótesis de confiscatoriedad, pensando en parámetros que me dio la Corte. En Candy 2009, que como dije antes el leading case, se habló del 62% de absorción. Si el impuesto determinado, sin ajustar por inflación, me absorbe el 62% de las rentas impositivas ajustadas por inflación. Luego ese estándar empieza a bajar y en Leiner, Derby, Gelatin, antecedentes del año 2012, o sea, en el año 2012 bajan y dicen, no, mira, 47,68, también hablamos de confiscatoriedad. Y después en Paulini y Hermano, Cámara, ¿sí? No Corte, Cámara, una instancia inferior, habla del 45,03. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es que se rompe con ese vicio que muchos tienen pensando si el impuesto absorbe el 33% de la renta es confiscatorio. No, la Corte nunca se metió en eso, en este tipo de antecedentes. No se ha metido en eso desde hace años. Lo que hace es analizar el contexto del contribuyente. Y estas pautas que yo les estoy dando, 2009, 62%, 2012, 47,68%, 2018, Cámara, 45,03%, no es un número fijo ni nada, sino que tiene que analizarse el contexto. Entonces, acá es un trabajo, si se quiere, interdisciplinario.
contadores, de abogados, principalmente es un carácter netamente digamos, de contadores, analizar si estoy dentro del estándar y, si se quiere, hasta proponer ciertas partes de la estrategia del reclamo o de la vía que se va a estar siguiendo para este tipo de situaciones, trabajar directamente con el letrado que vaya a llevar, digamos, el proceso, porque claro, el letrado se va a basar en el insumo que nosotros le estemos dando, ¿no? ¿Cómo vamos a presentar esa hipótesis de confiscatoria? Ahora, la pregunta es ¿qué puede hacer el contribuyente? Siempre el contribuyente me dice, y recordemos que los videos estos son cortos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Me dice, mira, la verdad es que tenés diferentes mecanismos que en realidad se llaman técnicamente vías procesales, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo ante esta situación? Usted, contador, me está diciendo que estoy frente a una hipótesis de confiscatoria. ¿Qué hago? ¿Presento o no presento el impuesto? ¿Pago o no pago el impuesto? ¿Presento con ajuste o presento sin ajuste? Bueno, muchos a veces hablan alegremente de diferentes vías procesales sin conocer el sentido de qué es lo que se puede lograr, qué es lo que se puede esperar. Y la mejor forma de verlo es empezar a analizar todos los reclamos que existieron por ajuste por inflación, por confiscatoriedad, ver qué había seguido el contribuyente y qué suerte tuvieron. Bueno, lo primero que se me ocurre mencionar es el tema del amparo, ¿no? El amparo se presenta en tribunales federales. ¿Y cuál es la dificultad del amparo? Que en el amparo no se trata de cuestiones de hecho prueba, sino que obviamente son cuestiones puramente normativas, ¿no? Y el problema es que la demostración de confiscatoriedad requiere cierto hecho y prueba. Con lo cual, la efectividad del amparo es bastante limitada. Es bastante limitada la efectividad del amparo. Por la cuestión probatoria que está requiriendo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, una cuestión de plenamente derecho fue el viejo antecedente de Video Club Dreams de Corte Suprema 1995, que estábamos hablando de una cuestión, como dije antes, plenamente de derecho. Y aquí no se da tan claramente porque hay que demostrar esa confiscatoriedad, hay que demostrar que la norma, tal cual ha sido pensada, cual ha sido diseñada, o tal cual está operativa, en el caso particular me genera una hipótesis de confiscatoriedad. La ventaja del amparo es que, bueno, sabemos que se abona la tasa de justicia, entonces, claro, tengo un ahorro sustantivo, porque la tasa de justicia sabemos que es el 3% del monto reclamado. ¿Qué antecedentes fueron, por ejemplo, por amparo? O sea, no estoy diciendo que no sirva, estoy diciendo que es una vía procesal que podría ser rechazada por la justicia federal, ¿no? Y nuevamente hay que ir a la justicia federal, ¿no? Esto, olvidarse del Tribunal Fiscal de la Nación. Candy fue por amparo. Candy fue para amparo, pero también existieron otros. Alica S.A. del año 2010, Corte, inició con un amparo. Flexiprim también inició con un amparo el año 2010, Corte. Costa Marina S.A. 2010 también de Corte. Sumos Trading de Corte 2010, es decir, existieron antecedentes y después, no sé, Luis Solimeno Hijos 2015, Corte, han iniciado por amparo. O sea, el amparo es una vía, ¿sí? Pero está limitada por justamente los efectos, lo que busca este amparo. La otra cuestión es la acción declarativa. La acción declarativa, vamos a ver que muchos contribuyentes, digamos la gran mayoría, van por acción declarativa, el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Básicamente lo que busca la acción declarativa de certeza es lograr una sentencia que reconozca la inconstitucionalidad del caso concreto. Hoy le presento el caso concreto. Ahora, a diferencia del amparo, que es difícil presentarlo porque es una cuestión plenamente de derecho, casi yo puedo ir y presentarle ese caso concreto. La Corte Suprema generalmente ha sido reacia a este tipo de vehículos cuando se discute en materia fiscal, ¿no? Y esto sucedió, por ejemplo, en equipos hidráulicos Corte de 1986. Pero después con el tiempo lo fue aceptando y hay una gran cantidad de antecedentes que van por declarativa y donde finalmente dicen, sí, estamos frente a una hipótesis de confiscatoriedad. Se pueden consultar si Varela Oscar, Corte Suprema del año 2010, Hijos de Justo Ramón, Zabaleta, Corte Suprema 2010, Hofer Daniel Oscar, Corte Suprema también del año 2010, Estancias y Colonias e Hijos de Corte Suprema también, lo pueden consultar y van a encontrar muchísimos antecedentes que vayan por este artículo 322. Marengo Estor Santiago también, en este caso es de 2011, y así, y seguir contando, es decir, son realmente muchos. ¿Qué es la acción declarativa? Bueno, estoy frente a un estado de incertidumbre, porque yo me enfrento a una norma donde esa norma colisiona con otro marco normativo específico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dígame, señor juez, porque desconozco cuál es el alcance de una norma que entiendo está violentando, en este caso, el derecho de propiedad. Y concretamente, la acción declarativa de certeza tiene que declarar la inconstitucionalidad de aquellas normas que prohíben el ajuste por inflación, ¿sí? Formalmente resultaría procedente si yo puedo demostrar esta situación. Y lo que tengo que demostrar en la acción declarativa es la situación de incertidumbre.
ante las normas constitucionales. Incertidumbre tengo, no tengo ningún tipo de dudas, porque si mi hipótesis se acerca a la que estuve mencionando antes, con toda la cantidad de antecedentes que tengo, ¿es cierto que tengo que aplicar la norma tal cual está? ¿O puedo considerar que estoy frente a una norma que en mi caso deviene en inconstitucional? Después, bueno, tenemos la acción de repetición, ¿no? Pero antes de pasar antes de pasar eso, ¿qué necesito juntar para hacer la acción declarativa? Tengo que tener un caso. Y acá viene la cuestión. ¿Cuándo tengo un caso? Es la discusión. Cuando presento la declaración jurada y el fisco no hizo nada, ¿tengo un caso? ¿Tengo un caso cuando tengo la duda de cómo presentarlo? ¿O tengo un caso cuando presento la determinación tributaria y el fisco viene a iniciar una inspección? Bueno, la realidad es que uno podría pensar que tengo un caso antes de presentar la determinación tributaria, pero no. Yo tengo que esperar a una acción del fisco, y esto ya se ha dicho en otros antecedentes. Yo necesito la acción del fisco que insta la verificación en el marco de verificar si el contribuyente aplicó o no el ajuste por inflación impositiva. Entonces ahí tengo un espacio de conflicto. Si yo presento la determinación tributaria y el fisco no hace nada, la verdad es que no tengo un espacio de conflicto y no tengo caso. Y es muy posible que el antecedente sea, digamos, el recurso sea, o la vía sea rechazada por la inexistencia de caso. Este sentido, por ejemplo, este caso fue analizado en Cámara, ¿no? PECON Servicios de Energía, 2019, Sala Cuarta de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal. Ahí se puede ver claramente que desarrollan el concepto de caso. Entonces, yo debería tener un caso para recurrir por este vehículo. Tiene que haber interés jurídico suficiente y obviamente tengo que demostrar la existencia de otras vías. La otra opción es la repetición de gravamen. Pago el impuesto, considerando que no puedo ajustar por inflación, y después voy por repetición. AFIP, ¿qué es lo que va a hacer? Va a rechazar el recurso y luego el contribuyente podrá elegir la vía del Tribunal Fiscal de la Nación o justicia en primera instancia, así subir. La ventaja del Tribunal Fiscal de la Nación es que hace justicia 2,5% versus justicia federal, que es el 3%. La desventaja es que el Tribunal Fiscal de la Nación no va a poder declarar la inconstitucionalidad de una norma en el caso concreto. ¿Qué antecedentes fueron por la vía de repetición? Y bueno, Automotores Juan Manuel Fangio, 2012, de corte, BBA Consolidar Seguros, de corte, 2013, Bodega Yandón, de corte, 2013. Es decir, contribuyentes que buscan ser bastante prudentes. ¿Prudentes por qué? Porque el fisco, si yo presento una determinación tributaria sin considerar el ajuste por inflación impositivo, lo que puede agarrar y decir es: usted, señor, está evadiendo porque está rechazando el mandato legal, y entonces no solamente que le voy a hacer un ajuste con las sanciones que corresponden, sino que voy a hacer denuncia penal tributaria. Digamos, de ahí viene la cuestión. ¿Qué pasa si yo presento la determinación tributaria porque tengo una situación tan absurda que, no sé, el impuesto determinado absorbe el 100% del resultado del ejercicio? Es completamente absurda. ¿Qué pasa si yo presento la situación de, digamos, la determinación tributaria ajustando por inflación y entonces determinando un impuesto que correspondería en el caso de que yo pudiera ajustar, no sé, por ejemplo, el costo computable, ¿no? Una situación que podría no tener no poder tomarlo. Bueno, para evitar por lo menos un espacio para denuncia penal tributaria, debería notificar al fisco. Notificar al fisco: señor autoridad fiscal, he presentado la determinación tributaria, no he seguido el proceso de ajuste por inflación impositivo, y ya que está, invitarlo a iniciar la fiscalización. Y ustedes van a decir: ¿para qué lo vas a invitar a iniciar la fiscalización? Por lo que les dije antes, necesito un caso. Necesito un caso para la declarativa de certeza. Claro, obviamente el fisco va a iniciar el proceso y automáticamente tengo que ir por declarativa de certeza y la cautelar para que el fisco quede inhibido de actuar. Tengo que llevar dos procesos adelante, donde le pido al juez: mire, yo tengo esta situación, pero aparte dígale al fisco que no actúe, porque no quiero que el fisco actúe, determine, boleta de deuda, ejecute, porque yo tengo esta otra situación de fondo que me parece que es inconstitucional la norma en el caso concreto. De vuelta, recuerden que voy rápido porque el tiempo es acotado en todo esto. Entonces, ¿puedo presentar ajustándolo por inflación? Sí, el contribuyente puede hacer lo que quiera. Mi recomendación es que notifique al fisco para que no quede espacio de dudas. Acá no hay ardid, no hay engaño, no hay ocultamiento, no hay repudio de la norma. Simplemente estoy asumiendo o creyendo que tengo el derecho para hacerlo. Estoy esperando la acción del fisco, y junto con la acción del fisco voy a considerar que tengo un espacio de incerteza. Voy a solicitar a la justicia federal que me resuelva la cuestión de esta duda que tengo, que no puede ser una duda técnica, ¿no? Tiene que ser de aplicación de derecho, caso concreto, y como he señalado antes, ¿no? Y obviamente no olvidarme del vehículo cautelar. Para el caso que por ejemplo el efecto de la cautelar lo podemos ver en otros casos, como por ejemplo Sol de Mayo del año 2010, Díaz Hermanos, Sociedad Colectiva del año 2010, todos de corte, les estoy comentando, Estancia San Pedro SRL, Cámara del año 2010 y demás. ¿Qué pasa
con esto pasa la prueba. La prueba es el elemento fundamental y básicamente es un elemento contable. Acá hay argumentos jurídicos, obviamente los necesitamos, pero necesito certificaciones contables, necesito poder superar una pericia, los registros contables no tienen que tener deficiencias, esto es un gran problema. Muchas empresas no llevan los libros en orden. El reclamo tiene que ser realizado con elementos concretos, no puedo divagar entre el reclamo, el escrito jurídico tiene que ser con carácter técnico contable y técnico tributario, tiene que tener todos esos condimentos, no tienen que existir inconsistencias en las certificaciones contables, y tengo que tener en cuenta que desde la perspectiva procesal el fisco va a rechazar o a impugnar las pericias producidas y tengo que poder soportar el contenido de las pericias. Por último les quiero decir, respecto al tema del penal tributaria, hay un dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, es el 207 del año 2007, se publicó en el 30 del 6 del 2007 y lo que dijo el Procurador es cuando se trata de ajuste por inflación impositivo, no hay espacio para denuncia penal tributaria. ¿Qué me está diciendo esto? Les estoy diciendo que si yo consigo el dictamen del procurador y considero incluso una actitud prudente del contribuyente, donde claramente observo una confiscatoriedad y el contribuyente no quiere ir por repetición, lo cual es lógico que no quiere ir por repetición, pero empieza a incrementar el nivel de riesgo. Bueno, se reduce el nivel de riesgo notificando al fisco para que venga a fiscalizar el fisco a sabiendas de que ni bien viene el fisco a fiscalizar, el contribuyente tiene que accionar judicialmente, tiene que ir por una de las vías procesales que yo les he comentado. Para cerrar esto, y no hacerlo más largo el video, que se fue casi 26 minutos y esperaba que sea mucho menos, cada caso se tiene que analizar de manera concreta. No se puede decir, esto es confiscatoria y otra cosa. No, lo tenemos que analizar, lo tenemos que trabajar y el contribuyente tiene que saber, si iniciamos este tipo de procesos, en qué se va a soportar. Requiere análisis previos, estudios previos y requiere cotejar toda la información que el contribuyente tiene. Como siempre digo, dudas o consultas se pueden contactar con mi estudio, pero por favor les pido, en el marco de una consulta profesional. Muchas gracias.